Hola jóvenes de grado 11, tengan ustedes muy buen día. Los saludo deseándoles que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en esta nueva guía que sería la guía número 2 del cuarto periodo. Vamos a trabajar el tema correspondiente a la función cuadrática. Como hemos visto en las guías anteriores, estamos aprendiendo a clasificar las funciones. En este caso, vamos a identificar cuándo una función es una función cuadrática. Este tema corresponde al componente numérico variacional. Vamos a continuar trabajando la competencia relacionada con la comunicación, representación y modelación, ya que estamos modelando una función, en este caso, y representándola gráficamente. Y veamos entonces la parte de motivación o la parte de presaberes. Acá tenemos un ejercicio similar a los que nos presentaban en el calendario matemático, en el cual me dice: letras iguales representan números iguales, letras diferentes, números diferentes, y ningún número inicia por cero. Entonces ese es trabajar esta alfabética. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, vemos la M aparece en varias partes. Si aquí yo doy, digamos que la M vale 3, entonces en todas partes donde aparezca la M debe ir el 3. En todas partes donde aparezca la A debe dar el mismo valor que D. En todas partes donde esté la O debe dar el mismo valor y encontrar qué valores cumplirían esta alfabética que me dice días más mayo más mamá es igual a amor. Y acá mami más papi es igual a hogar. Entonces tenemos que tener en cuenta estas condiciones para poder encontrar esta alfabética, y esa es la parte de motivación. Vamos a pasar a la parte de conceptualización. Ya nos vamos a meter en forma con lo que es la función cuadrática. Entonces tenemos una función cuadrática, es de la forma y igual a f de x, es una función que tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. ¿Por qué la a es diferente de 0? Porque si la a fuera 0 se me anularía este pedacito de la función y entonces me quedaría la función bx más c, que sería una función lineal. Y b y c son valores constantes. Esto, si nos damos cuenta, se me parece mucho la función a la ecuación cuadrática, no la función sino la ecuación cuadrática, que ya la resolvimos o vimos los métodos de solución en guías anteriores. En este caso estaremos hablando de la función propiamente cuadrática. Entonces vamos a identificar la gráfica. La gráfica de una función cuadrática se llama parábola. Entonces, esta gráfica, siempre una función cuadrática, es una función cuya gráfica me da como resultado una parábola. Esto es una parábola. Esta es la gráfica de la función y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a identificar algunos elementos de la función cuadrática. Entonces me están hablando del eje. Dice, si la figura de una función cuadrática se abre hacia arriba es porque a es mayor que 0, o hacia abajo si a es menor que 0. Entonces acá este numerito, el que está acompañando la x al cuadrado, si este numerito es positivo, significa que la función va a abrir hacia arriba, como en este caso. Si este numerito a es negativo, significa que la función va a abrir hacia abajo, como en este caso. El punto más alto, HK, en la parábola se llama vértice. Entonces es el punto más alto o el punto más bajo, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de que la parábola abre hacia arriba, pues será el punto más bajo. Pero si estamos hablando de que la parábola abre hacia abajo, pues será el punto más alto. Todas las parábolas son simétricas con respecto a una recta vertical que pasa por el vértice HK. La recta x igual a h se llama eje de simetría o simplemente eje de la parábola. Si trazamos una recta que me pase por el vértice y que sea paralela al eje y, nos damos cuenta que esta recta se llama el eje de simetría. ¿Qué significa? Que la parábola tiene la misma forma o es simétrica para el lado izquierdo que para el lado derecho. Eso es lo que significa. Lo mismo acá en este caso. Tenemos acá el eje de simetría y vemos que acá que el eje de simetría me representa que la gráfica es simétrica para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces, veamos ahora lo que es la forma normal. Dice, el vértice de una parábola puede determinarse ordenando la ecuación f de x igual a x a la 2 más bx más c en su forma normal. Entonces, el vértice se puede determinar calculando las coordenadas del punto menos b sobre 2a y la función, reemplazamos la función por este valor menos b sobre 2a.
Esto lo vamos a entender más fácilmente por medio de un ejemplo. ¿Cómo vamos a encontrar este vértice utilizando esta aplicación o esta fórmula que me están dando acá? Entonces, veamos los ejemplos de aplicación. Me dan esta parábola, me dicen que realice un análisis de los elementos y posteriormente realice el gráfico cartesiano de las siguientes funciones cuadráticas. Me dan esta gráfica o esta función, f de x igual a x a la 2 menos 2x menos 3. Me doy cuenta primero que todo, ¿es una función cuadrática? Sí, es una función cuadrática porque tiene una x elevada a la 2. Miremos ya sin saber cuál es la gráfica, sin haber hecho la gráfica, miremos si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Nos damos cuenta que el valor de x al cuadrado, en este caso, el valor del coeficiente de x al cuadrado, en este caso es 1. Entonces, el 1 es positivo, es mayor que 0. Por tanto, la parábola abrirá hacia arriba. Ahora vamos a determinar el vértice de la parábola. Entonces, vamos a hallar el valor x igual a menos b sobre 2a. Entonces, veamos, este menos es el menos de la fórmula. B, ¿quién es B? Que está acompañando la x sola, o sea, menos 2. Sobre 2a, 2 y la a es 1. Entonces quedará, menos por menos da positivo. 2 es 2, 2 por 1 2 y 2 sobre 2 da 1. Significa que x es igual a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrar f de 1. Vamos a reemplazar la función que me dieron como tal por el número 1. Vamos a reemplazar la función 1 en 1 para ver cuál es la imagen y cuál sería el valor de y para saber cuáles serían las coordenadas de este vértice. Entonces vamos a reemplazar la función por 1. Quedaría x al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, menos 2 por 1, reemplazo la x por 1, menos 3. Quedaría 1 al cuadrado, pues da 1. 2 por 1 da 2. Menos 3. Menos 2 y menos 3 da menos 5. Quedaría 1 positivo menos 5 da menos 4. Significa que las coordenadas del vértice es 1 con menos 4. Entonces, este vértice, recuerden que es el punto más bajo, en este caso de la parábola, porque la parábola me abre hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que la gráfica es simétrica para el lado izquierdo que para el lado derecho de este punto. Entonces vamos a darle dos valores a la izquierda del 1 y dos valores a la derecha del 1 para determinar esos valores en la función. Tenemos acá este vértice que es 1 menos 4. Entonces, dos valores a la izquierda del 1, cualesquiera. Recuerden que x es la variable independiente, el 0 y el menos 1. Y dos valores a la derecha del 1, el 2 y el 3. Vamos a reemplazar la función, en este caso, por menos 1. Entonces, reemplazamos la función por menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3. En donde esté la x, coloco menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Menos por menos da más. Entonces, 2 por 1 da 2, menos 3. 1 más 2 da 3 positivo y 3 menos 3 da 0. Significa que si reemplazo la función por menos 1, la imagen de la función o el valor de y sería 0. Entonces sería menos 1 con 0. Vamos a dar otro valor que es el 0. Entonces reemplazamos la función por 0. 0 al cuadrado, reemplazo la x por 0, menos 2 por 0, menos 3. 0 al cuadrado da 0, 2 por 0 da 0 y menos 3 pues es menos 3. 0 menos 0 da 0. 0 menos 3 da menos 3. Entonces tenemos que, si reemplazo la x por 0, la función es menos 3. 1 con menos 4 ya lo teníamos. Así de la misma manera reemplazo la función en 2 y en 3, la x tanto por 2 como por 3, y encuentro estos valores. Y ahora ubico estos puntos en el plano cartesiano. Entonces tendríamos el 1 con el menos 4. Sería este que sería mi vértice, este punto que estoy señalando acá. Ahora, este punto 1 menos 4, recuerden que es el que me indica el eje de simetría. Significa que para el lado izquierdo que para el lado derecho me va a dar lo mismo. Ubicamos los puntos. Menos 1 con 0 lo tenemos acá. 0 con menos 3, 0 con menos 3 lo tenemos acá. 1 con menos 4 en mi eje de simetría. 2 con menos 3, entonces 2 con menos 3 lo tenemos acá en este punto. Y 3 con 0 en este punto. Ubico los puntos en el plano cartesiano normal y trazo la gráfica. Me doy cuenta que la gráfica es esta parábola que abre hacia arriba. Entonces,
esta sería la gráfica de esta función cuadrática. Vamos a darnos cuenta de este otro ejemplo. Me están diciendo f de x igual a menos 4x al cuadrado más 12x menos 9. Me doy cuenta en este caso que la función, el valor de a es menos 4 y menos 4 es un número negativo, por tanto es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que mi parábola va a abrir en este caso hacia abajo. Vamos a determinar ahora el vértice. Entonces hallamos el valor menos b sobre 2a. Entonces menos, este menos es el menos de la fórmula. B es 12, 2, este 12 es el de la fórmula y A es menos 4. Entonces 12 más por menos da menos, con este menos, pues quedaría menos por menos da más, quedaría positivo. 2 por 4 da 8. 12 sobre 8 da 1.5. Para que nos fijemos que no siempre tienen que dar números enteros. Pueden dar valores decimales o fraccionarios. Entonces, en este caso, el valor de x, la coordenada x en el vértice va a ser el número 1.5. Vamos a hallar ahora la función reemplazar la función 1.5 en mi función. Entonces quedaría menos 4, 1.5 al cuadrado, más 12 por 1.5 menos 9. 1.5 al cuadrado da 2.25. Entonces, menos 4 por 2.25 da menos 9. Menos por más da menos. 12 por 1.5 da 18. Y menos 9 tenemos acá. Entonces, menos 9 y menos 9 da menos 18. Sumamos los dos negativos. Y 18 menos 18 da 0. Significa que el vértice tiene coordenadas 1.5, 0. Este sería el punto central o el punto que me identifica el punto de simetría o el eje de simetría. Vamos a tomar dos valores a la izquierda de 1.5 y dos valores a la derecha de 1.5 para tener una gráfica pues simétrica. Dos valores a la izquierda de 1.5 no tienen necesariamente que dar decimales, así el vértice me haya dado decimal. Yo los tomo enteros, entonces 1 y 0. Y a la derecha pues 2 y 3. Y hago exactamente lo mismo que hice en el primer ejemplo. Reemplazo los valores tanto de x como de y en mi de x principalmente en la calculadora, teniendo en cuenta los valores que me están dando acá, y ubico los valores para encontrar cuánto me da y. Podemos hacerlo en la calculadora de una manera fácil diciendo lo siguiente. Por ejemplo, diría menos 4 por 0 al cuadrado más 12 por 0, porque reemplacé la x por 0, menos 9. Y esto me da menos 9. Lo mismo lo puedo hacer con el 1. Entonces, menos 4 por 1 al cuadrado más 12 por 1 menos 9. Y vemos que con 1 da menos 1. Y así sucesivamente se puede hacer con todos los valores. Y encuentro o determino o compruebo que esos son los valores de y con respecto a estos valores de x. Y pasamos a hacer el gráfico. Entonces el 1.5 con 0 es este punto. Tomamos el 0 con el menos 9, el 3 con el 9, el 3 con el menos 9 lo vemos acá. Y vemos que aquí me traza la gráfica abriendo hacia abajo. Esta sería mi parábola en este caso. Vamos a pasar a la parte de ejercitación. Entonces, la primera parte es hacer un gráfico cartesiano con cada una de estas funciones cuadráticas. En todas vamos a encontrar una parábola y es básicamente el mismo análisis que hicimos en los dos ejemplos que desarrollamos. Y en la parte de resultados o en la parte de evidencias, entonces son preguntas relacionadas con la explicación que hicimos. Cómo se denomina la gráfica de una función cuadrática, cómo se halla el vértice, qué es el eje de simetría. Entonces son preguntas que podemos perfectamente identificar de acuerdo al análisis que hicimos de la función cuadrática. Bueno, jóvenes, entonces
sido todo por ahora. Espero que pues me hayan entendido. Cualquier cosa, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben por dónde o por qué medios contactarme si presentan dudas. Chao.